Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Soy Manuel, y estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Bella, tengo que contarte algo increíble que me pasó esta mañana. Hola, hola, bienvenidos otra vez a Wow Spoken Spanish, queridos oyentes. Manuel, cuéntame todo. ¿Qué pasó esta mañana? Pues, recibí mi cuenta de electricidad y casi me caigo de la silla. ¿Sabes cuánto pagué este mes? No sé, dime. ¿Fue muy caro? Sí, fue terrible. Pagué 3 veces más que el mes pasado. Mi esposa y yo estábamos muy preocupados. Ay, no, eso es mucho dinero. ¿Y qué hicieron ustedes? Bueno, nos sentamos a hablar. Mi esposa me dijo algo muy importante. Ella dijo que necesitamos ahorrar energía en casa. Tu esposa tiene razón, Manuel. Ahorrar energía es muy importante. Y oyentes, ustedes también pueden aprender cómo hacerlo. ¿Están listos para escuchar? Sí, y hay muchas formas fáciles de hacerlo. Primero, mi esposa me explicó sobre las luces de la casa. Las luces, claro. ¿Qué te dijo ella sobre las luces? Me dijo que siempre dejo las luces encendidas cuando salgo de una habitación. Es un mal hábito que tengo. Es verdad, muchas personas hacen eso. Oyentes, ¿ustedes también dejan las luces encendidas? Cuéntenos en los comentarios. Entonces, ahora cada vez que salgo de una habitación, apago la luz. Es muy simple, pero ayuda mucho. Perfecto. ¿Y qué más pueden hacer las personas en casa para ahorrar energía? Mi esposa también habló sobre los aparatos electrónicos. Ella me dijo que muchos aparatos gastan energía todo el tiempo. Sí, eso es verdad. Incluso cuando no los usamos, algunos aparatos gastan energía. ¿Cuáles aparatos, Manuel? Por ejemplo, la televisión. Muchas personas dejan la televisión en modo de espera, pero la televisión todavía usa energía en ese modo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos desconectar la televisión cuando no la usamos, o podemos usar una regleta con interruptor para apagar todo fácilmente. Muy buena idea. ¿Y qué otros aparatos gastan energía todo el tiempo? El cargador del teléfono. Yo siempre dejaba mi cargador conectado a la pared, incluso sin el teléfono. Oyentes, ¿ustedes hacen lo mismo? Muchas personas dejan el cargador conectado, pero esto gasta energía sin razón. Exacto. Ahora desconecto mi cargador cuando termino de cargar mi teléfono. Es un cambio pequeño pero importante. Me gusta mucho esto, Manuel. ¿Tu esposa te habló sobre otros temas? Sí, hablamos sobre el aire acondicionado. Este es un tema muy importante porque el aire acondicionado gasta mucha energía. Tienes razón. En verano, muchas personas usan el aire acondicionado todo el día. ¿Qué podemos hacer? Mi esposa me dijo que no necesitamos poner el aire acondicionado muy frío. Si ponemos la temperatura a 24 o 25 grados, es suficiente. Y también ahorramos dinero, ¿verdad? Sí, exactamente. También podemos usar ventiladores. Los ventiladores gastan menos energía que el aire acondicionado. Buena opción. Oyentes, ¿ahora en su país hace mucho calor? ¿Usan aire acondicionado o ventiladores? Queremos saber. Otra cosa importante es cerrar las cortinas durante el día. Esto mantiene la casa más fresca y no necesitamos usar tanto el aire acondicionado. Perfecto. Manuel, ¿qué más aprendiste sobre ahorrar energía? Aprendí sobre el refrigerador. El refrigerador es uno de los aparatos que más energía gasta en la casa. Sí, porque el refrigerador está encendido todo el tiempo. ¿Cómo podemos ahorrar energía con el refrigerador? Primero, no debemos abrir la puerta del refrigerador muchas veces. Cada vez que abrimos la puerta, el frío sale y el refrigerador tiene que trabajar más. Entonces, es mejor pensar qué queremos antes de abrir el refrigerador. Exacto. También debemos limpiar la parte de atrás del refrigerador. Cuando está limpia, el refrigerador funciona mejor y gasta menos energía. No sabía eso. Es muy interesante. ¿Y sobre la cocina? ¿Hay formas de ahorrar energía cuando cocinamos? Sí, claro. Mi esposa cocina todos los días y ella me enseñó algunos trucos. Cuéntanos, por favor. Cuando cocinamos con una olla, debemos tapar la olla. Con la tapa, el agua hierve más rápido y gastamos menos energía. Muy simple pero muy efectivo. ¿Qué más? También podemos apagar la estufa unos minutos antes de terminar de cocinar. La comida sigue cocinándose con el calor que queda.
Oyentes, ustedes cocinan en casa, prueben estos consejos y cuéntenos si funcionan. Otro tema importante es el agua caliente. Calentar agua gasta mucha energía. Sí, especialmente cuando tomamos duchas largas, ¿verdad, Manuel? Sí, mi esposa me dijo que debo tomar duchas más cortas. Antes, yo tomaba duchas de 20 minutos. 20 minutos es mucho tiempo. ¿Y ahora cuánto tiempo tomas? Ahora tomo duchas de 5 o 10 minutos. Es suficiente y ahorro mucha agua y energía. Muy bien. También podemos cerrar el agua mientras nos enjabonamos. Esto ahorra más agua. Exacto. Y otra cosa, no necesitamos agua muy caliente. Agua tibia es suficiente y gasta menos energía. Perfecto. Manuel, ¿hablaron sobre la lavadora de ropa? Sí, mi esposa usa la lavadora 3 o 4 veces por semana. Ella me explicó cómo ahorrar energía con la lavadora. ¿Cómo? Primero, debemos usar la lavadora solo cuando tenemos mucha ropa. No debemos lavar poca ropa muchas veces. Tiene sentido. Es mejor juntar la ropa y lavar todo junto. Sí, también podemos usar agua fría en lugar de agua caliente. La ropa queda limpia con agua fría y gastamos menos energía. Oyentes, ¿ustedes lavan la ropa con agua fría o caliente? Compartan sus experiencias en los comentarios. Y después de lavar, es mejor secar la ropa al sol que usar la secadora. La secadora gasta mucha energía. El sol es gratis y la ropa huele muy bien después. Me gusta secar mi ropa al sol. Mi esposa también. Ella dice que la ropa dura más tiempo cuando se seca al sol. Manuel, ¿aprendiste algo sobre las ventanas de la casa? Sí, las ventanas son muy importantes. Si nuestras ventanas no cierran bien, el aire frío o caliente se escapa. Y entonces gastamos más energía con el aire acondicionado o la calefacción. Exacto. Debemos revisar nuestras ventanas y puertas. Si hay espacios, podemos sellarlos. Buena idea. ¿Y qué sobre la calefacción en invierno? En invierno, no necesitamos poner la calefacción muy alta. Podemos usar más ropa en casa, como suéteres y calcetines. Sí, es más económico usar un suéter que subir mucho la calefacción. También podemos abrir las cortinas durante el día para dejar entrar el sol. El sol calienta la casa de forma natural. Y en la noche cerramos las cortinas para mantener el calor adentro, ¿verdad? Correcto. Mi esposa me enseñó todos estos trucos y ahora entiendo mejor cómo ahorrar energía. Oyentes, todos estos consejos son muy fáciles de seguir. ¿Van a probar algunos en casa? También hay otra cosa importante. Podemos cambiar nuestras bombillas viejas por bombillas LED. Las bombillas LED son excelentes, gastan menos energía y duran mucho más tiempo. Sí, mi esposa y yo cambiamos todas las bombillas de la casa. Al principio cuestan más dinero, pero a largo plazo ahorramos mucho. Es una buena inversión. ¿Cuántas bombillas cambiaron en total? Cambiamos 10 bombillas. Fue un poco caro al principio, pero ya vemos la diferencia en la cuenta de electricidad. Perfecto. Manuel, ¿tu esposa te habló sobre los electrodomésticos nuevos? Sí, ella me dijo que cuando compramos electrodomésticos nuevos, debemos buscar los que ahorran energía. Sí, algunos electrodomésticos tienen etiquetas que dicen cuánta energía gastan. Exacto. Debemos buscar electrodomésticos con buena calificación de eficiencia energética. Oyentes, cuando vayan a comprar un refrigerador o una lavadora nueva, revisen estas etiquetas. También mi esposa me habló sobre los aparatos en modo de espera. Ya mencioné esto antes con la televisión. Sí, pero hay muchos otros aparatos que tienen modo de espera. ¿Cuáles? El microondas, la computadora, la impresora, el router de Internet. Todos estos aparatos gastan energía en modo de espera. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos desconectarlos cuando no los usamos, o usar regletas con interruptor para apagar varios aparatos a la vez. Muy práctico. Manuel, después de hacer todos estos cambios, ¿han visto diferencia en su cuenta de electricidad? Sí, mucha diferencia. El próximo mes vamos a ver cuánto ahorramos exactamente, pero ya sentimos que gastamos menos energía. Eso es maravilloso. Oyentes, ¿están inspirados para hacer cambios en casa? Yo estoy muy contento con estos cambios. Además, no solo ahorramos dinero, también ayudamos al medio ambiente. Tienes toda la razón, Manuel.
Cuando ahorramos energía, ayudamos a nuestro planeta. Es muy importante. Mi esposa siempre dice que cada pequeño cambio cuenta. No necesitamos hacer todo perfecto, solo hacer lo que podemos. Exacto. Oyentes, pueden empezar con un cambio pequeño. Hoy, tal vez apagar las luces o desconectar el cargador del teléfono. Y poco a poco pueden agregar más cambios. Es un proceso, no algo que hacemos en un día. Manuel, ¿tus hijos también están participando en ahorrar energía? Sí, mi esposa habló con ellos. Ahora mis hijos apagan las luces de sus habitaciones y no dejan la computadora encendida toda la noche. Qué bueno. Es importante enseñar a los niños sobre ahorrar energía desde pequeños. Sí, ellos están aprendiendo buenos hábitos. Mi hijo pequeño ahora me recuerda a apagar las luces cuando yo olvido. Eso es muy lindo. Los niños aprenden rápido y nos ayudan a recordar. Bella, tengo una pregunta para nuestros oyentes. ¿Ustedes tienen otros consejos para ahorrar energía que no mencionamos hoy? Buena pregunta, Manuel. Oyentes, por favor, compartan sus consejos en los comentarios. Queremos aprender de ustedes también. Sí, todos podemos aprender algo nuevo. Y recuerden, practicar español mientras aprenden sobre ahorro de energía. Exacto. Este es un tema muy útil. Ahora ustedes saben muchas palabras y frases sobre energía en español. Pueden usar estas palabras cuando hablan con amigos o familia sobre ahorrar energía. Oyentes, les tengo una pregunta. ¿Cuál de estos consejos van a probar primero en casa? Díganme en los comentarios. Y también pueden contarnos si ya hacen algunas de estas cosas. Queremos saber qué funciona para ustedes. Manuel, estoy muy orgullosa de ti y tu esposa. Están haciendo un gran trabajo. Gracias, Bella. Mi esposa es muy inteligente. Ella siempre piensa en formas de mejorar nuestra vida. Y ahora ustedes están ahorrando dinero y ayudando al planeta. Es perfecto. Sí, y lo mejor es que no es difícil. Todos pueden hacer estos cambios. Oyentes, recuerden que ahorrar energía también significa ahorrar dinero. Es bueno para ustedes y para el planeta. Exactamente. Y cada persona que ahorra energía hace una diferencia. Bueno, Manuel, creo que compartimos muchos consejos útiles hoy. ¿Tú qué piensas? Sí, creo que fue una conversación muy buena. Espero que nuestros oyentes aprendieron mucho. Yo también lo espero. Y oyentes, no olviden practicar su español todos los días. Escuchen este podcast otra vez si necesitan. Sí, pueden escuchar muchas veces. Cada vez van a entender más palabras. Y recuerden dejar sus comentarios. Queremos saber qué piensan sobre este tema. También pueden sugerirnos temas para futuros podcasts. Queremos hablar sobre cosas que les interesan a ustedes. Perfecto. Manuel, ¿tienes algo más que quieres compartir antes de terminar? Solo quiero agradecer a todos por escucharnos hoy. Espero que estos consejos les ayuden en casa. Y yo también quiero agradecer. Ustedes son la razón por la que hacemos estos podcasts. Sigan practicando su español. Cada día pueden mejorar un poco más. Y no olviden que ahorrar energía es fácil cuando todos trabajamos juntos. Bueno, Bella, creo que es hora de despedirnos. Sí, tienes razón. Oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en Wow Spoken Spanish. Hasta la próxima vez. Cuídense mucho y practiquen su español. Adiós y recuerden, cada pequeño cambio cuenta. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nos vemos pronto en el próximo podcast.